¿Cómo les va, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de Vote Informado, este espacio informativo de Vive Chile Elqui, el canal local de La Serena y Coquimbo, que cumple con el objetivo de entregarles información a todas las personas que, evidentemente, esperemos participen en las elecciones del próximo 19 de noviembre. Nuestro deber como canal local, evidentemente, es darles a conocer los planteamientos de las autoridades que están postulando y de los candidatos que están buscando su lugar en el Parlamento. En este segundo programa de Voto Informado queremos presentar a un diputado que está en ejercicio por el 8º distrito, está postulándose a la reelección. Él es sociólogo de profesión, militante del Partido Comunista. Nos acompaña esta tarde y esta noche don Daniel Núñez. Bienvenido, Daniel, a nuestro canal, bienvenido a este espacio Voto Informado. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y los felicito como canal por esta iniciativa, porque una de las cosas que la gente nos ha dicho es que ahora que hay nuevas reglas, ¿verdad?, de propaganda electoral y de financiamiento de la política, claro, la gente tiene menos información, pues ya no ve estos carteles que habían antes gigantes y pegados en los cables. Yo creo que eso es bueno, ¿eh? Sí. Porque había al final un exceso, basura, pero falta más información. Así que nosotros, yo se lo planteé a la presidenta el otro día cuando estuvimos con ella en Salamanca. Dije, presidenta, yo creo que el gobierno tiene que hacer más información, no a favor de uno u otro candidato, pero sí a la gente para que sepa que hay elecciones, de qué se trata, y veo que ustedes por iniciativa propia están cumpliendo esta función de Esa es la idea. Difusión. Y también poder conocer mucho más allá de la figura del diputado o del candidato. Para iniciar la conversación me gustaría poder compartir con usted, Daniel, algunos pasajes de su vida. Entiendo que es sociólogo de profesión. Cuéntenos dónde nace y cómo surge el interés de pertenecer a una fila política dentro de su vida. Bueno, yo nací el año 1971. En esos minutos... ¿Dónde, Santiago? Nací en Santiago, sí, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, allá en Independencia. Y bueno, ¿dónde nace mi interés por la política? La verdad que yo tengo ya mis años. Estamos viendo algunas fotos de archivo ahí de... Verme joven todavía, me gustaría, pero ¿dónde nace? Bueno, yo en los años 80 seguía la dictadura y la verdad que era algo muy, muy impresionante, porque uno salía a la calle, se escuchaban... De repente veía a los militares ahí reprimiendo protestas, en una situación de mucha tensión. Y en esos años entonces decidí que yo no podía permanecer indiferente frente a lo que estaba ocurriendo. Tenía también amigos que sus papás habían sido asesinados por la dictadura y decidí entonces luchar contra la dictadura, y consideré que el mejor lugar para hacerlo era las Juventudes Comunistas, y por lo tanto el año 85 ahí ingresé a militar a las Juventudes Comunistas. Estamos viendo algunas fotos ahí. ¿Dónde estudió usted, Daniel? Yo, bueno, estudié en el Colegio Latinoamericano y después la enseñanza media en el Liceo de Aplicación. Yo egresé del Liceo de Aplicación. Colegio Latinoamericano. Sí. Un escenario triste de la dictadura en el cual desaparecen profesionales de ese lugar, en el caso de Goyao, ¿no? Sí, ¿Usted claro. conoció? Sí, yo soy, muy cercano, en ese tiempo era un poco más chica, de Javiera Parada. Ella estaba 2 años más atrás que Hija yo. de José Manuel Parada, que fue ejecutado en ese lamentable hecho. Claro, y nos tocó compartir mucho. También fue muy cercano Manuel Guerrero, que, bueno, lo sigo viendo todavía, que es el hijo de un profesor del colegio también latinoamericano que fue degollado. Y bueno, todo ese contexto me hizo sumarme activamente en ese tiempo a las Juventudes Comunistas. Así que de ahí viene ese interés por la política y bueno, lo he mantenido hasta el día de hoy, pero para mí tiene que ver con algo que en ese minuto era muy distinto al actual, que tiene que ver con algo que era debido a muerte, en el sentido que la verdad que era muy difícil mantenerse indiferente frente a una dictadura tan brutal, pero que además habría provocado tanta pobreza en ese momento en Chile, porque era dramático lo que había en muchas familias. Yo solo digo a la gente que no conoce eso, que por ejemplo estaban las ollas comunes, es decir, que había gente que no tenía plata para llevar el plato de comida a su casa y tenían que organizarse y entre todos hacer una olla común y ir a comer ahí, sobre todo en las capillas, en los comedores populares. Entonces era una situación muy, muy dramática y eso a uno lo obliga a reaccionar. Daniel, ese pasaje que compartes de la juventud, una juventud contestataria, una juventud que se atrevía, a pesar de todas las restricciones que había en esa época, a manifestar una opinión, contrasta con la juventud de hoy día. Uno hace una crítica y dice, oye, ¿por qué los jóvenes no participan en política? ¿Qué visión crítica tiene respecto a ese tema de que los jóvenes, en ese momento tan difícil, igual y todos salían a la calle? Hoy día hay libertades absolutas y la gente no participa. ¿Cuál es la visión que tiene respecto a ese tema? Mira, yo creo que es un poco contradictorio. ¿En qué sentido? En que en ese minuto la política estaba muy vinculada al compromiso social, a la vocación de servicio público, ¿ya? Y la política de quien éramos opositores a Pinochet estaba totalmente despojada de casos de corrupción, incluso había mucha solidaridad. Yo soy comunista, pero trabajaba con jóvenes que eran demócratas cristianos, socialistas, independientes, entonces había una unidad por un objetivo. Yo creo que en los 90, durante la transición, eso tiende a debilitarse. Yo creo que el poder hace que
que la política pierde esa capacidad de transformación social, y ante eso, claro, yo creo que los jóvenes toman distancia, pero yo no creo que los jóvenes no estén interesados en la política, yo creo que todavía no logran encontrar la forma de canalizarla institucionalmente, por así decirlo, pero las movilizaciones del 2011, que fueron protagonizadas principalmente por jóvenes, demostraron que este sentido de la falta de interés en los temas públicos, en sus problemas, estaba cambiando. Ahora, que eso se exprese en que los jóvenes vayan a votar, ahí es donde tenemos un quiebre. Y efectivamente, como tú bien dices, Rodrigo, ahí es donde los jóvenes no van a votar. Y yo, uno de los llamados que le hago a toda la gente es que participe, que vaya a votar. La democracia costó ganarla, costó conquistarla, y la forma de fortalecerla es participando. Hay hartas opciones, por lo tanto no estamos obligados a tener que elegir entre uno o dos candidatos. Hay muchas opciones, yo soy una, pero hay más, pero que la gente participe, porque de otra manera, cuando la gente no participa, lo que ocurre es que los que toman las decisiones son los que tienen el poder político, y generalmente eso está mantagado o vinculado al poder económico, entonces son los mismos de siempre que toman las decisiones. De todas maneras, dialogando con el diputado Daniel Núñez a esta hora en Voto Informado a través de Vive Chile Elqui. Diputado, ¿cuál es la tarea que emprendió y que lo llevó a postular al cargo de diputado, el primero, el que está ocupando en el actual octavo distrito? ¿Cómo se da la dinámica para que Daniel Núñez, sociólogo, llegue a ser diputado de la región de Coquimbo? ¿Y cuál es el vínculo que hay con nuestra zona? Bueno, yo tenía un trabajo como director de una ONG donde habíamos hecho mucho trabajo con la comuna de Canela, ¿ya? Me tocó conocer muy de cerca la realidad de las comunidades agrícolas. El alcalde Leighton, ¿no? Con el alcalde Leighton, en ese minuto el alcalde era Natán Trigo, cuando Sí. yo comencé a trabajar con ellos, eso fue hace cerca de 10 años. Y bueno, hicimos proyectos con el PNUD para combatir la desertificación en una comunidad agua fría, les conseguimos ahí todo el poder postular, ellos se ganaron un proyecto de 25 millones de pesos, fue algo como inédito para ellos. Y yo me di cuenta lo difícil que era la cercanía de la institucionalidad y del acceso a la información. En ese momento trabajaba con la provincia del Choapa, y eso fue lo que me hizo pensar que era muy importante el rol que podía tener como autoridad, en este caso como parlamentario, y yo partí el año 2013 entonces siendo candidato a diputado por el Distrito 9, que está en la provincia del Choapa y comprende también Montepatria, y después ya por un tema ahí de las negociaciones me cambié a Coquimbo, y bueno, me tocó ser electo acá, pero es un compromiso con la región y especialmente con la gente más necesitada, que yo siento que no es escuchada por las autoridades, que yo creo que debo tener un papel más activo para que esa voz llegue y sus problemas se resuelvan. Y bueno, de ahí nace el hecho de presentarme y ser electo diputado. Es un mérito para su colectividad, el Partido Comunista, que además salga elegido diputado. Son pocos los candidatos y los diputados que tiene su partido actualmente. ¿Cómo se toma dentro del mismo partido el rol que usted ejerce como parlamentario de esta zona? Bueno, yo creo que siempre hubo una presencia histórica fuerte del Partido Comunista en la región de Coquimbo. Tuvimos en su momento una senadora como era Julieta Campuzano, tuvimos diputados muy conocidos también como la propia Amanda Altamirano. Así que bueno, siempre estuvo ese vínculo. Después un gran tiempo en que estuvo trabajando mucho Jorge Insunza, que fue padre de un exministro actual, y yo me sentía llamado un poco a corresponder en ese rol. Así que bueno, en general somos hoy día solo 6 diputados comunistas en todo el país, queremos 6 tener más presencia, y bueno, y nosotros cada uno aporta. Yo creo que aporto con temas que son distintos a los temas que ve Camila, que ve Carol, que ve Guillermo Teller, que son de Santiago, que son distritos solo urbanos. Yo también aporto con la mirada a los problemas regionales, que es muy importante, con Hugo Gutiérrez, que es de Iquique, y también por supuesto con los temas que tienen que ver con problemas propios de nuestra región, como el tema del agua, así que la realidad del mundo rural, así que ha sido una tarea importante en la bancada. De todas maneras, cuando asumes como diputado por el octavo distrito, ¿con qué panorama se encuentra a nivel regional? ¿Con qué necesidades? ¿Cuáles son las que ha generado mayor lucha, mayor trabajo en este periodo de 4 años? ¿Y cuáles son las proyecciones, ya que estás pensando en un hipotético segundo periodo para poder impulsar en nuestra zona? Se amplía el horizonte porque ya no es un distrito, sino que es la región completa. Bueno, problemas por supuesto como región tenemos mucho. En un minuto fue muy agobiante la situación de la sequía, que por suerte estos últimos 3 años, sobre todo los últimos 2, han sido de lluvia. Eso ha permitido que se recuperen. Yo ayer andaba en Los Vilos y es maravilloso ver verde nuestro campo, o sea, como cambia radicalmente, incluso zonas que eran totalmente secas. Totalmente. 4 años atrás ahora uno ve cultivo, entonces bueno, eso nos ha dado un respiro. Pero también esto tiene que ver con los temas que están pendientes, los abusos de las empresas. ¿Ya? Yo quiero decir que yo hice muchas denuncias contra la empresa Aguas del Valle, que ha mejorado en algo su comportamiento después de críticas muy duras, pero yo creo que esto no puede ser solo por voluntad de una empresa. Acá lo que se requiere son leyes nuevas, y yo llevé al Congreso una ley que
pone regulaciones más firmes a las empresas sanitarias, que les aumenta la multa, que establece compensaciones cuando hay, por ejemplo, cortes indebidos, cobros indebidos, y ese proyecto de ley fue aprobado en forma unánime en la Cámara de Diputados, y la pega que me queda es que vaya al Senado, así que espero ser reelecto y en un segundo periodo asegurar que ese proyecto de ley, por ejemplo, tan importante, salga del Senado. Y lo mismo con otro proyecto de ley que también elaboré en base a problemas de la región, lo llamamos Don Humberto, por el barco que está allá en Coquimbo abandonado, y que... Es gran problemática, contaminación... Exactamente. Un tema complejo para la bahía de Coquimbo. Exactamente, y fíjate, Rodrigo, que ya está en el Senado y me invitaron el martes a la Comisión de Defensa del Senado, porque se está votando ya en esa comisión, y más encima la misma problemática nuestra, hoy día se está dando en Mejillones, donde un barco que había tenido problemas de flotabilidad, contaminando la bahía de Quintero con petróleo, lo mandan a Mejillones y lo están dejando morir allá como barco abandonado. Y el senador Araya nos decía, bueno, ¿qué hacemos? Y este proyecto de ley, Don Humberto, permite que la Armada actúe y resuelva hoy día el mismo conflicto que tenemos acá, pero que se está dando en Mejillones, antes que esto escale a una situación más grave como un varamiento. Así que estoy muy motivado con esos proyectos de ley que nacen de problemas regionales y que hoy día le están sirviendo a todo Chile. Sí, porque en definitiva el caso puntual de Don Humberto es un barco de un particular que queda ahí abandonado y el particular no es capaz y dice, no tengo lucas para sacarlo. O sea, queda ahí. No puede ser que quede toda la vida ahí. Claro, el particular se desentiende totalmente, pero más encima el dueño no hacía nada por sacarlo, pero tampoco quería que la Armada tomara el control. Entonces, al final, él quería ser un actor absolutamente irresponsable. Y ha sido bien interesante porque es la propia Armada la que nos ha dicho, me faltan herramientas, diputados, senadores, legislen y dennos más herramientas para evitar que nuestras bahías, nuestro borde costero, se conviertan en cementerio de barco abandonado, porque eso es terrible y sigue ocurriendo en Chile hoy día. Este caso que te digo de Mejillones es ejemplificador al respecto, así que estamos motivados ahí sacando ese proyecto de ley. Sigamos en el mar porque hay un tema que ha marcado la pauta, diputado, y usted ha estado muy presente en ser crítico respecto a un tema particular que ocurrió hace pocos días, hace menos de una semana, este fallecimiento de un buzo en el sector de Puerto Aldea, que fallece por no contar con una atención de urgencia adecuada, por un tema de presurización, de una situación en el nado. Necesita de la cámara hiperbárica para poder tratar de establecer la normalidad en su organismo, pero en Coquimbo simplemente no funciona la cámara hiperbárica y entendemos que en Los Vilos tampoco. ¿Qué visión tiene respecto a ese tema que ha generado mucha polémica, mucha opinión en la región durante estos días? Bueno, yo creo que enfrentamos una situación dramática porque la verdad es que no es primera vez que pasa esto, lamentablemente. Habíamos tenido ya el caso un buzo en Totoral en Los Vilos, que también tuvo problemas de mal de presión, viajando a Valparaíso a atenderse, muere, fallece. Otro en una caleta de Ovalle, que le ocurre lo mismo, y ya viene este caso de Puerto Aldea, y yo primero le manifiesto toda mi solidaridad a la familia de este buzo, a la gente de Puerto Aldea, que ellos han estado trabajando ahí por superar sus problemas. Y lo que a uno le indigna es que nosotros sabíamos que ya no tenemos dos cámaras, la de Los Vilos fue de vuelta a Valparaíso, solo nos queda una, que es la que está en el hospital de Coquimbo, en el hospital San Pablo. Pero esa cámara resulta que está guardada en Balada. O sea, nunca se ocupó esa cámara. Nunca se ha ocupado porque no está instalada. No, hay que invertir cerca de 100 millones de pesos, que es para poder ponerla en funcionamiento y después tener un funcionario que lo opere. ¿Y esa cámara hace cuántos años está en Coquimbo? Por lo menos más de 3, 4 años. Ahí guardadita en la bodega. Es que eso es lo absurdo, si vimos una foto que está guardada en Balada. Entonces, eso yo creo que es negligente, porque es el Servicio de Salud el llamado a activar esa cámara, invertir los recursos que son necesarios, y bueno, y si hay problemas de financiamiento que nos digan, y nosotros ayudamos a presionar al Ministerio de Salud. Pero la verdad, que la vida no tiene precio, y es una inversión que al lado de las obras en salud, 150 millones de pesos es algo absolutamente razonable, pero te insisto, es la vida de pescadores, de buzos, de gente muy sacrificada de trabajo, de nuestra región que está en riesgo, y yo creo que frente a eso lo que he pedido es que haya un sumario administrativo en el Servicio de Salud y que ese sumario determine quién es el responsable que esto no esté funcionando. Si es negligencia a nivel del Ministerio de Salud, que se diga. Si es local, que se diga. Si es por el problema del hospital, que se termine. Pero no es justo que alguien muera por una negligencia y frente a eso todos seamos indiferentes y nadie tiene la culpa. Eso no corresponde y por eso yo he pedido el sumario administrativo. Diputado, hablando de negligencia y de responsabilidad del Servicio de Salud Coquimbo, ligado también al ámbito de la salud, 3 veces ha sido rechazado el proyecto de CDT del Centro de Diagnóstico y Tratamiento para la Ciudad de La Serena. ¿Qué visión tiene respecto a ese proyecto? ¿Usted lo va a impulsar? ¿Cree que es necesario, al igual que la petición de muchos pacientes de habilitar un centro oncológico? ¿Cómo ve el panorama de la salud en la región? Bueno, la verdad es que, a ver, tratando de ordenar un poco las ideas, que
Yo creo que en la salud en la región hemos avanzado bastante en infraestructura, ¿ya? Yo estuve el día lunes con la presidenta inaugurando el hospital en Salamanca, que es el doble de metros cuadrados del actual, y además aumenta en 40 funcionarios, o sea, crece la infraestructura y crecen los trabajadores que te atienden de la salud. Hemos también tenido un avance muy importante en el Hospital de Ovalle, en materia de centros de salud familiar, de los consultorios, que se usa esta sigla CEFAM, digamos. Sí. También hemos construido mucho, sobre todo, por ejemplo, en Coquimbo. Entonces, en infraestructura estamos bien, pero falta digámoslo así, el personal que haga la labor, especialmente los médicos, nos falta mucho médico especialista, y en ese sentido el CDT de acá, de La Serena, es muy importante, porque él va a descongestionar el hospital. No es que reemplace al hospital, porque el hospital tiene especialidades distintas, pero el CDT permite descomprimir todo lo que es una área de diagnóstico, de exámenes. Bueno, y frente a eso hubo una movilización emblemática en la comunidad, dejó en claro esta necesidad. Yo lo último que conversé con Ernesto Jorquera, que fue el día lunes en el hospital de Salamanca, él me dijo: diputado, esté tranquilo porque esto está resuelto, está listo, y la Contraloría nos dio el pase a las últimas solicitudes. Voy a chequearlo de todas maneras, pero yo lo que estoy claro es que el 2018 sí o sí tenemos que empezar esa obra y terminarla, porque es parte de la infraestructura necesaria para mejorar la atención en salud. Pero sí hay que reconocer que la presidenta Bachelet tiene una preocupación grande, y eso se ha plasmado en muchos consultorios que estamos entregando, nos vaya la población Fray Jorge también, y bueno, y eso es tremendamente importante. Diputado Núñez, me gustaría llevarlo a otro tema sensible para la comunidad, mientras tomamos agüita y conversamos de manera más distendida que en una entrevista de informativo. Esta es la idea de poder conversar y que la gente se acerque también a la autoridad de la zona y a los postulantes al Parlamento. El tema educación, que ha generado tantas polémicas también, bueno, de un lado más que otro. Estamos en un país que al fin está viendo que muchos jóvenes por primera vez en su familia llegan a la universidad de manera gratuita. Viene la elección presidencial igualmente, y amenazas de que si hay un cambio esto se acabe. ¿Cuál es la visión que tiene usted puntualmente y cuál es la lucha que usted realizaría al Parlamento para mantener esto, perfeccionar el sistema de la reforma educacional que hasta el momento beneficia a mucha gente que nunca tuvo acceso tan gratuito y universal a la universidad, por ejemplo, o a los colegios? Sí, yo quiero partir diciendo que me parece a mí que uno de los legados de la presidenta Bachelet va a ser la reforma educacional. Ha sido una reforma polémica, ha tenido mucho debate, la tramitación en el Congreso no fue fácil tampoco. Claro, cuando uno hace cambios tan importantes, cambios que es cambiar una estructura que viene del año 80, o sea, son 30 y tantos años ya, por supuesto que es difícil, ya, y tampoco creo que la reforma sea perfecta. Yo estoy disponible a que revisemos en qué aspecto de lo que se pensó, la realidad te indica que tal vez hubo una norma que faltó o hay algo que cambiar. Yo creo que eso uno siempre tiene que estar abierto, pero la esencia de la reforma es un gran cambio. Yo quiero destacar, por ejemplo, de lo que tú decías, Rodrigo, el impacto de la gratuidad. O sea, hoy día tenemos en esta región, no miremos al lado, miremos aquí en nuestra región, 7.000 jóvenes que están estudiando gratis, en universidades, en centros de formación técnica, y jóvenes que si no fuera gratuita la educación superior no podrían estudiar, porque ellos muchas veces incluso estudian gratis, pero igual trabajan. ¿Para qué? Para mantenerse, para costearse, porque la situación social no les permite tener el apoyo de una familia con un ingreso permanente. Entonces, frente a eso es muy importante este avance, y lo que yo lamento mucho son las declaraciones que escuché el día de anteayer, el día miércoles, del candidato presidencial Sebastián Piñera. Él dijo que en su programa de gobierno iba primero que nada a rebajar impuestos a las grandes empresas. Él dice que hoy día los impuestos en Chile son muy altos. O sea, menos plata para el Estado. Menos plata para el Estado, y como el Estado va a tener menos plata, él lo que propone es hacer una reducción del presupuesto, lo que equivale a, por año, reducir el presupuesto público en $1.200 millones. ¿Y eso qué significa? Menos gratuidad, menos vivienda social, menos comité de agua potable rural, menos subsidios en apoyo a la ciudadanía, porque si el Estado tiene menos recursos, obviamente recorta los ministerios su gasto. Entonces creo que eso es muy negativo. Y bueno, y en la perspectiva más general de la reforma, el otro aspecto que yo creo que es muy importante que avancemos, y que hemos ido un poco lento, aunque ya el Congreso aprobó la ley, es lo que hemos llamado la desmunicipalización, ¿ya? Esto es fundamental. Yo aquí quiero ser muy franco, yo trabajo mucho con los alcaldes, tengo mucho respeto a su labor. No es un problema de un alcalde en particular, pero en Chile los municipios no se la pueden con la educación, y eso está demostrado de Arica a Punta Arenas. Entonces, frente a esa situación, que arrastremos la crisis, por ejemplo, que tiene acá en La Serena la Corporación Educacional, es brutal, y por eso que es tan importante desmunicipalizar y que las escuelas y los liceos vuelvan a ser administrados por el Ministerio de Educación, y que se fortalezca la educación pública. Así que la buena noticia es que esa ley la aprobamos y ya se comienza a implementar a partir del próximo año.
Diputado Daniel Núñez, hemos hablado de salud, de educación. El tema seguridad es uno de los temas también que preocupa a la comunidad en la región. Hemos visto un aumento de delitos que no eran comunes, portonazos, asaltos en viviendas, en alunizaje. ¿Y qué visión tiene respecto a ese tema? ¿Cómo poder mejorar la gestión de entregar una mayor sensación de seguridad a la gente? Mira, yo creo que las autoridades tenemos que hacernos cargo de los reclamos de la gente. Y yo en todos los encuentros que voy, que tengo harto, yo me muevo harto, siempre sale el tema de la seguridad ciudadana. Así que yo creo que hay que asumir que es un problema grave. Hay varias cosas que influyen en ella. Por una parte, nos falta más personal de carabineros, más equipamiento para carabineros, y eso es un compromiso que hemos tomado para mejorar el funcionamiento de la institución. Por otra parte, tenemos también que hacer cambios en las leyes, porque yo creo que hay algunas normas que se han mal utilizado. Por ejemplo, al que roba un auto y hace un portonazo, lo están procesando por receptación del auto. O sea, es como que lo hubiese comprado o utilizado un objeto robado, pero no lo procesan. Feria, ¿no? Claro, cuando en la feria. Claro. Pero no lo procesan por el robo, que es lo grave. Entonces, eso ha hecho que esto se empieza a masificar como un método de robo, y es grave y es riesgoso, porque además el auto manejado a exceso de velocidad, manejado en condiciones irresponsables, es un arma mortal también. Pues si 2 carabineros acá murieron atropellados por un auto que andaba arrancando, entonces no es que sea una cosa sin peligro. Y por otro lado, también tenemos que trabajar mejor con la Fiscalía y coordinarnos para ver de qué manera su labor es más eficaz. Así que yo asumo que tenemos que ponernos las pilas. Y mi único consejo a la gente: confiemos en la autoridad, hagamos las denuncias, nosotros vamos a estar más firmes ahí apoyando a las policías, pero yo lo único que les digo es mucho cuidado con esto de andar comprando armas. ¿Por qué? Y se lo quiero explicar a la gente, porque uno de los temas que yo conversé mucho es por qué los delitos hoy día hay tanta arma en manos de delincuentes. Cuando roban con una pistola. Y muchas de las armas que están en manos de delincuentes provienen de armas legales que ellos encuentran en casas cuando roban. Entonces, ojo con eso, porque también deberíamos tal vez limitar más el uso de armas para sacar armas de la calle, y que la policía sea la única combinada a tener las armas, y démosle más herramientas para que puedan combatir a los delincuentes. De todas maneras, interesante el tema de la seguridad ciudadana y también la labor de los fiscales, en el caso puntual de los carabineros, que ha generado mucha polémica porque se aduce cierta incapacidad de la Fiscalía de poder determinar las culpabilidades de los sujetos que están esperando una reestudio del caso. O sea, de alguna manera recurrieron de nulidad ante un caso que ha generado también mucha conmoción pública. Sí, yo creo que ahí, lamentablemente, la Fiscalía, si no tenía todas las pruebas, tal vez tuvo que haber sido por el camino que asegurara la condena más alta, efectiva. Entonces creo que ahí hubo un tema que hay que revisar mejor, porque la condena que recibieron los delincuentes que atropellaron y mataron a los carabineros es muy baja, no se condice con la gravedad de lo que hicieron. Diputado Núñez, la región de Coquimbo es una región que tiene muchas áreas productivas, pero seguimos de alguna manera instalados en los rankings de mayor tasa de desocupación. El tema del trabajo, el tema previsional también son preocupaciones de la gente el día a día. El ver que no alcanza para fin de mes, el ver que el sueldo mínimo todavía no llega a las 300 lucas mensuales. ¿Qué visión tiene respecto a ese tema tan importante, el tema económico y el tema que es el peso a peso en las casas? Bueno, yo creo que nosotros necesitamos, por supuesto, en la región pegarnos un salto. Nuestra región tiene una diversificación productiva, ya somos una región que no depende solo de una actividad, tenemos un componente minero, pero también muy fuerte agrícola, tenemos el turismo, que ha emergido como una actividad económica importante, y yo creo que nuestro gran déficit tiene que ver con el valor agregado, con que tenemos que crear industria regional para poder producir empleos de calidad. Creo que tenemos un potencial muy grande, por ejemplo, con el tema del litio, ¿ya? Chile es un país que tiene muchas reservas de litio. Nuestra región tiene la posibilidad de integrarse a esa cadena de valor con las energías renovables. El litio se está empezando a ocupar para generar baterías de acumulación de larga duración de las energías renovables, y eso es baterías celulares, celulares, claro, pero también para estos grandes paneles solares o estas grandes hélices de la energía eólica, y eso nos da una posibilidad enorme. Entonces yo soy partidario de que en el caso del litio creemos una empresa estatal e industrialicemos el litio en Chile. Y eso nos permitiría como región integrarnos en un circuito como un Codelco, pero del litio. Como un Codelco del litio, pero además no para sacar como el cobre en bruto, sino que para industrializar el país. Porque ¿ya? Se vende como sal el litio ya prácticamente en saco y se va. Exactamente, se vende como sal. Nosotros podríamos, por ejemplo, en Chile tener una fábrica de baterías para autos eléctricos. Los chinos le están proponiendo a la Corfo asociarse para crear en Chile una fábrica de baterías para los autos eléctricos. O sea, ¿está la iniciativa ya? Está la iniciativa, pero nos falta que el Estado tome el control del Salar de Atacama, saque de la empresa Sokimich
y podamos, como Estado, ocuparlo a través de una empresa este litio e industrializarlo. Y o sea, sigue ligada a la familia Pinochet a la propiedad del litio hoy día. Claro, el yerno Pinochet, Julio Ponce Lerú. Ahora, ojo, para que la gente entienda, ellos explotan una pertenencia de la Corfo, con un contrato con el Estado, por lo tanto no son dueños. Pero ellos están ahí, no quieren soltar esa riqueza, y bueno, ahí es donde uno siente que el Estado tiene que actuar con más decisión para sacar a esa empresa. Y ese actuar con mayor decisión, ese actuar con mayor decisión implica nacionalizarlo, por ejemplo, ¿no? Es que, claro, sería nacionalizarlo si fuera privado, pero no es privado, te insisto, la pertenencia, la mina de litio que está en el Cerro de Atacama es de la Corfo, del Estado de Chile. Perfecto. Y le hizo un contrato de arrendamiento a Soquimich, que se cumple el año 2030, nosotros queremos terminarlo antes, pero Soquimich no quiere entregarlo, incumple, no se guía por las normas como corresponde, y por eso entonces que es tan importante esta empresa. Y por último, creo que la región tiene que cuidar mucho un potencial gigantesco que tiene con el corredor bioceánico, con el túnel de Agua Negra, que es un gran tema. Yo creo que es uno de los aciertos más grandes que ha tenido nuestra región. Yo felicito al intendente que en esta semana obtuvo ya los créditos allá en el BID. Le fue bien en la solicitud del crédito. Claro, al ministro de Obras Públicas que se la jugó, porque creo que ese tipo de proyectos nos permiten integrarnos con un polo enorme de crecimiento como es Argentina, Brasil, en su zona industrial, y tenemos que pensar esto no solo como un puerto, tenemos que pensar esto en cómo nosotros nos asociamos con las economías vecinas para producir productos de mayor calidad. Así que es un gran mérito nuestro corredor bioceánico. Es importante lo que usted plantea y me da pie para hacerle la siguiente pregunta, porque claro, ahí estamos viendo imágenes de lo que sería, por supuesto, la proyección del paso Agua Negra desde Porto Alegre hasta el puerto de Coquimbo. ¿Cómo hacer convivir armónicamente este tipo de grandes proyectos con el ecosistema sin afectar la naturaleza? El tema Dominga, que ha sido discusión nacional durante todo este año, ¿cómo se puede hacer esa convivencia, esa acción equivalente de los polos productivos que necesitamos, pero también sin pasar a llevar el tema medioambiental y de las reservas naturales? Bueno, la presidenta lo ha dicho, que el gran desafío, yo creo, del mundo en el siglo XXI es este desarrollo sustentable o este crecimiento con cuidado del medio ambiente. Países que crecen enormemente como China, que son potencias mundiales, también tienen esta preocupación. Por lo tanto, yo creo que hay que hacerlo escuchando mucho a la comunidad, haciendo mucho diálogo, entendiendo que hay que hacer actividades productivas. Un país no se desarrolla sin puertos, por lo tanto tenemos que tener puertos, pero hay que ubicarlo en aquellos lugares que el impacto sea el mínimo y también tener todas las medidas de mitigación, de compensación. Entonces yo creo que tiene que ver con cambiar un poco la lógica de la ganancia inmediata, de querer tener toda la plata hoy día. Y te pongo un ejemplo, el proyecto minero Dominga, que ha sido controvertido, yo tengo una opinión clara en contra de ese proyecto, pero el mayor problema de Dominga es el puerto. Esa es la mayor objeción que hay, no es la única, pero es la más grande, es la principal. Y uno se pregunta lo siguiente, ¿y por qué Dominga tiene que tener un puerto propio? ¿Por qué Dominga no pudo haber sacado su mineral por otro puerto? Por ejemplo, el puerto de Coquimbo, el puerto de Guayacán, o un puerto incluso de la tercera región, como es el puerto de Huasco. Claro. Era una alternativa. Si hoy día la CAP está explotando hierro en una veta nueva, que está casi en los mismos lugares que Dominga, un poquito más al norte, y la va a sacar por el tren vía Guayacán. Y no tienen ninguna necesidad de hacer un puerto en la Higuera, que es el mayor problema por la riqueza y la biodiversidad marina que hay. Entonces, cuando las empresas solo piensan en la riqueza en exceso, cuando solo piensan en enriquecerse lo más fácil posible, creo que la variable ambiental o los problemas ambientales surgen mucho más fuertes y tenemos que cambiar la lógica y hay que buscar el equilibrio. Chile no puede ser un país que no crezca, que no se desarrolle, pero tiene que hacerlo con protección del medio ambiente, y ese equilibrio, esa ecuación es la que tenemos que ser capaces de lograr. ¿Cómo se maneja la expectativa económica que tuvo la gente liguera? Porque claro, mucha gente jugó con eso diciendo, oye, este proyecto va a generar los empleos, se va a acabar todos los problemas económicos que tiene Liguera. ¿Qué de cierto hay eso? Se hizo hasta una feria laboral para convocar gente que quería trabajar. Entonces, ¿qué visión tiene respecto a eso? Bueno, yo creo que tenemos que sentarnos mucho a conversar con la gente liguera. De una u otra manera, la comuna quedó dividida entre el borde costero más crítico a Dominga y la gente del interior que ve una opción de desarrollo que hoy día no tienen en Dominga. Entonces tenemos que buscar un punto de equilibrio. Yo creo que el tema de las áreas marinas protegidas y el turismo sustentable es una gran oportunidad de desarrollo para Liguera. Esto es algo que a nivel mundial se está desarrollando mucho y ellos, como en sus distintas actividades, sobre todo pescadores, pueden incorporarse a ese turismo. Y por otra parte tenemos que hacer una inversión pública significativa para que, por ejemplo, la pequeña minería que hay mucho en Liguera pueda desarrollarse
y por esa vía ir equilibrando. Y yo no me cierro a la posibilidad que hayan más explotaciones mineras en la higuera, pero busquemos la manera que ello no interfiera, no dañe el medio ambiente, en este caso sobre todo de los ecosistemas marinos. Así que vamos a seguir trabajando y no nos vamos a olvidar de la gente liguera que yo sé que tiene un sentimiento real de abandono al Estado, y tenemos que ponernos con ellos y trabajar de la mano. De todas maneras, el ámbito del turismo es una región absolutamente turística y que se va a abrir al mundo con estos proyectos. ¿Cuál es la visión que tiene respecto al tema? ¿Hay que mejorar la gestión del turismo en la región? ¿Hay que preocuparse más de las ciudades? ¿Hay que ser más amable con los visitantes? ¿Qué visión tiene respecto a la explotación que estamos haciendo del ámbito turístico? Mira, yo creo que es un tema que a mí me motiva mucho. Yo creo que tenemos que explotar mucho más nuestro potencial turístico acá en la región. Hay que tener presente que el 90% de las empresas vinculadas al turismo son empresas pequeñas y medianas, entonces requieren mucho apoyo. Y te quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, en Los Vilos, yo he hablado mucho con el alcalde. Los Vilos no tiene una cámara de comercio, una cámara de turismo. Entonces necesitamos que el propio actor económico del turismo sea un actor que motive, que haga más exigente los servicios, la calidad. Creo que nos falta más organización y apoyo a la gente vinculada al turismo para que mejore la calidad de sus servicios. Y por otro lado también es muy importante destacar que la semana pasada aprobamos una ley en el Congreso que va a ordenar mejor el tema del turismo, que nos da más potencialidades de asociación público-privada, y yo creo que eso también es muy importante para contribuir. Así que yo veo en el turismo una actividad muy importante, una actividad que hay que elevar, por así decirlo, todo lo que son los niveles. Y por último, algo importante, el turismo nos obliga a dos cosas. Por una parte, cuidar el medio ambiente. Nadie quiere venir a veranear o a turistear a una zona que está contaminada. Sin duda. Y por otro lado, nuestra ciudad tiene que ser más amigable. Y por ejemplo, nos obliga a revisar temas, en el caso de Serena, de Coquimbo, como el transporte público. Las ciudades amigables atraen los turistas. El transporte público, el cuidado del patrimonio, como es nuestro casco histórico, son elementos que atraen al turismo. Y tenemos entonces que meter ahí más preocupación porque tenemos déficit grande en esas áreas. Diputado Daniel Núñez, nos está pillando el tiempo. Estamos promoviendo el voto informado en la Cámara de Vive Chile Elqui para que usted se dirija a los electores de la región, evidentemente empujando el carro de que todos participen en la elección del 19 de noviembre. Sí, yo quiero agradecer esta posibilidad de conversar con toda la gente de la región de Coquimbo, saludarte a ti, Rodrigo, y invitar a toda la gente que el día 19 de noviembre vaya a votar, participe. Hay una gran variedad de opciones. Yo como diputado voy a reelección, pero lo principal, más allá de mis ganas de seguir trabajando con la región, es que fortalezcamos la democracia, y la democracia solo se fortalece si la gente participa. Y mi llamado sobre todo a la gente trabajadora, a la gente más humilde, que necesita políticas públicas. Si no participa, si no va a votar, van a quedar ausentes al momento de las decisiones, y probablemente el Estado, las políticas públicas también no los van a ver como un actor relevante. Así que vayan a votar, participemos. Las elecciones son el día 19 de noviembre, se elige presidente de la República o presidenta, diputados y consejeros regionales. Diputado Daniel Núñez, gracias por acompañarnos en este programa de servicio a la comunidad como es el voto informado, para que la gente se informe y conozca los planteamientos de la autoridad y los postulantes a Parlamento. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bien, pues nosotros nos reencontramos por supuesto con más contenido informativo a través de la señal 3 de BTR. Que esté muy bien.